Bienvenidos oyentes de Radio Sefarad a esta nueva edición de Cero a Aleph, Matemáticas y Judaísmo, aquí en Radio Sefarad con Amelia Muñoz García. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, Amelia, hoy nos acercas no a uno, sino a dos matemáticos a la vez en este mismo programa. Nos hablarás de Ludwig Berwald y George Alexander Pick. Ahora nos contarás sus vidas y qué relación tienen entre sí. Pues en efecto, voy a empezar hablando realmente de quien era más joven, de Ludwig Berwald, que vive entre 1883 y 1942 y fue un matemático judío-alemán que destaca por sus contribuciones en geometría diferencial. Particularmente se le considera el padre de la geometría diferencial en espacios de Findler. No fue él el que descubrió estos espacios, pero de luego fue él el que llevó a cabo más trabajo al respecto. Y lamentablemente él y su mujer Hedwig van a formar parte del tercer grupo de deportados al gueto de Lodz en Polonia por parte de la policía secreta alemana, y como pueden imaginarse murieron allí y además menos de 6 meses después de llegar. Pero para empezar un poco por su juventud, Ludwig nace en 1883, en el seno de una familia judía que era dueña de la librería más famosa de Praga en aquel momento, por lo que él va a crecer rodeado de libros. Ya desde joven, su interés por las matemáticas se pone de manifiesto y entra en el Instituto Estatal del Imperio Real en Praga, conocido también como el Gymnasium Graben, en 1893. Allí estudió hasta que a principios de siglo su padre vende la librería y la familia se traslada a Múnich. Un par de años después, en 1902, Ludwig se gradúa en el Luitpold Gymnasium y es admitido en la Universidad Real Ludwig Maximilian de Múnich, con objeto de estudiar matemáticas y física. Y va a tardar tan solo 6 años en acabar la carrera y en obtener el doctorado, con una tesis titulada sobre las propiedades de curvatura de la superficie interna de un sistema óptico recto y las superficies que se suelen encontrar en su interior. Entonces, el doctorado lo obtiene en 1908, y si bien lo normal es que hubiera pasado a buscar un puesto de trabajo como docente, esto va a tener que esperar un tiempo debido a su mala salud. En efecto, sus pulmones, unos pulmones enfermos, lo obligan a estar interno en un sanatorio durante 3 años, por lo que lo máximo lo que puede llegar es a dar clases particulares de manera puntual como tutor privado. De hecho, la salud de Berwald nunca será la de un roble precisamente, y esto se filtra a lo largo de su vida. Lo que sí obtiene en 1908 es un puesto de asistente de Heinrich Burckhardt, iniciando formalmente su carrera laboral universitaria. Esta carrera da un giro a raíz de su matrimonio en 1915 con Hedwig Adler, una mujer judía proveniente, como su familia, de Praga. Entonces el matrimonio va a visitar Praga, la ciudad, en numerosas ocasiones, y esto le permite a Ludwig conocer a matemáticos autóctonos, podríamos decir, tales como Gerhard Kowalewski y George Pick. Ambos jugarían un papel fundamental a la hora de que Berwald consiguiera un puesto en la Universidad Alemana de Praga. Un par de comentarios sobre estos matemáticos considerablemente diferentes. Gerhard Kowalewski fue un matemático nazi alemán que, independientemente de su talento, consiguió acelerar su carrera gracias a sus conexiones políticas. Un ejemplo de esto es su nombramiento como rector de la Universidad Técnica de Dresden en 1935, con objeto de que la NSDAP, de la que solamente se va a hacer miembro tras la victoria electoral, entre muchísimas comillas, de Hitler, tuviera un mayor control de esta universidad. Ese va a ser básicamente su puesto de trabajo, más que otra cosa. Por otro lado, nos vamos a encontrar a George Alexander Pick, que vive entre 1859 y 1942, de quien voy a dar una breve biografía, pero un poco más detallada, aunque a mí lo que me gustaría, por supuesto, sería poder dedicarle un programa completo. Uh-huh. Bueno, este hombre, George Pick, fue un matemático judío austríaco que va a destacar por sus contribuciones principalmente en geometría, aunque no es la única rama a la que se va a dedicar. Pick va a nacer y crecer en Viena, aprobando los exámenes de acceso a la universidad en 1875, y allí mismo se va a enrolar en la Facultad de Física y Matemáticas. Él publica su primer artículo en 1876, con tan solo 17 años,
y se gradúa con 21, o sea que era un genio y además iba a toda velocidad. Él se gradúa en 1879. Al año siguiente obtiene su doctorado con una tesis sobre una clase de integrales abelianas y se va a trasladar entonces a Praga para ser el asistente de Ernst Mach, que le llevará la tesis de habilitación como profesor sobre la integración de hiperelípticos diferenciables a través de logaritmos, desde la Universidad de Karl Ferdinand. Esta tesis la va a conseguir en 1881 y va a ser nombrado profesor de Praga con tan solo 22 años. George pasaría toda su vida enseñando en una u otra institución universitaria de Praga, ascendiendo poco a poco hasta profesor de pleno derecho en 1892. Publicó 67 artículos de diversas ramas, como por ejemplo álgebra, geometría, análisis particularmente diferencial. Pero a pesar de los numerosos resultados que llevan su nombre, vamos a destacar uno de ellos esta tarde, el teorema de Peake de 1899, que permite calcular el área de un polígono simple, es decir, un polígono en el que los lados no se cortan a sí mismos, que va a estar colocado sobre una retícula, es decir, si uno piensa, por ejemplo, en una parrilla, en una superficie que tenga puntos que estén repartidos de manera regular, un plano cartesiano, vamos. Este polígono va a tener todos sus vértices en las intersecciones de las líneas de la parrilla o sobre los puntos, es decir, que tiene coordenadas enteras. Entonces, a partir de un número de puntos o de un número de intersecciones en sus bordes y en su frontera, se va a poder calcular este área. La fórmula es sencilla, es elegante y lamentablemente va a pasar desapercibida hasta la publicación en 1950 del libro Fotos matemáticas de Hugo Steinhaus. Va a pasar entonces al primer plano, entre otros aspectos, porque su llamativo o su sorprendente parecido va a estar ahí con la fórmula de Euler, que llevó a descubrir la conexión existente entre ellas no mucho después. Vamos a dejar por un momento a George Peake trabajando en la Universidad Alemana de Praga y volvemos la vista a Ludwig, el cual acababa de ser contratado en esta misma institución gracias en parte a la intervención de Peake y en parte al valor de su trabajo, por supuesto, que se concentró mayoritariamente en geometría diferencial, principalmente en geometría de Pfinsler y geometría de Sprite, o camino en el espacio. Bueno, dentro de la geometría diferencial, que estudia superficie y espacios suaves, es decir, que no tienen picos ni bordes, por medio de las herramientas del cálculo diferencial, del cálculo integral y del álgebra multilineal, dentro de este ambiente vamos a considerar una variedad de Pfinsler, como aquella donde un funcional de Minkowski, que es una función que trata de rescatar la noción de distancia entre espacios lineales, ya que ahí no está muy definida. Bueno, pues esta función se da o se proporciona para cada espacio tangente, lo cual permite definir la longitud de una línea curva. Como ustedes saben, una línea curva tal cual, que no se corresponde a una circunferencia, calcularle la longitud puede ser complicado. Pues bien, ese va a ser el objeto del trabajo de este hombre. Los trabajos de Berwald llevaron a la definición de nociones tales como curvatura de Berwald y el spray de Berwald. Un spray es un tipo de campo de vectores en geometría diferencial. Y bueno, la función métrica de Berwald-Moore va a ser otra de las cosas que él hace y que se hacen populares. De hecho, a Ludwig se le considera el fundador de la teoría de espacios de Pfinsler precisamente por esto, que si bien lo estudia por primera vez el propio Pfinsler en de 1918, el empujón grande se le va a dar en Praga, particularmente después de que se entendieran como espacios de Riemann extendidos o más generales, es decir, que las condiciones van a ser más relajadas y además se va a encontrar en más lugares, van a ser más comunes. Bueno, pues Berwald va a ser el principal investigador de este campo, pero no va a ser el único. En efecto, Ludwig trabaja en este y muchos otros campos con el ya mencionado George Peake y con Paul Funk, otro matemático judío que trabaja en Praga durante la época que nos ocupa, así como con Élie Cartan, el padre de Henri Cartan, que va a ser un matemático, ambos van a ser matemáticos bastante conocidos, pero ambos están en Francia. Bueno, Peake, el mayor de los tres, había estudiado en Alemania y se trae con él los conocimientos adquiridos, las técnicas recién desarrolladas, todo lo que se acababa de innovar allí y además se asegura de que se implemente una versión local, una versión en Praga del programa de Erlangen de investigación,
aplicados a geometría diferencial. En concreto, se busca ampliar la noción de geometría afín diferencial y entenderla como aplicación de geometrías diferenciales, de transformaciones de grupos que no son invariantes por movimiento. Es decir, una geometría diferencial para transformar grupos de cosas que sí se mueven. Entonces, nótese que estos 3 o 4 matemáticos no van a ser los únicos implicados. De hecho, se crea un círculo de Praga, equivalente, entre comillas, al círculo de Viena, de físicos y matemáticos que se reúnen, que interactúan. Y bueno, no me daría tiempo a acabar contándolo todo, así que me voy a concentrar en Verbal en particular. Muy bien. Que va a ser a profesor asociado en 1922 y a profesor de pleno derecho un par de años más tarde. Su siguiente curso viene condicionado por la jubilación de George Peake, que tiene lugar en 1927, año en el que le conceden el título de emérito, a Peake, por supuesto, y se traslada a su Viena natal. Bueno, pues Verbal va a tomar el puesto que estaba ocupando Peake como catedrático del Departamento de Matemáticas de la Universidad Alemana, y bueno, llega a ocupar el puesto de decano entre 1931 y 1932. Sin embargo, su carrera va a llegar a un abrupto final el 22 de octubre del 41, cuando la policía secreta alemana obliga a Ludwig, a su mujer Hedwig y a muchos otros judíos residentes en Praga a subirse, junto a los otros 1000, a un tren camino del gueto de Lodz, en Polonia. Una vez llegado al gueto, lo ubican en una escuela que contaba con una sola planta a medio construir, sin cama, sin manta, y bueno, la gente sencillamente se tumbaba a dormir donde buenamente podía. Y la única mínima ventaja que tenía aquel edificio era, primero, que la enorme cantidad de gente asignada a un lugar tan minúsculo en comparación al que estaban era que se podían dar calor los unos a los otros. Y otro de las ventajas de que le asignen un edificio que estaba a medio construir, que se estaba construyendo cuando lo toman los alemanes, es que había menos ratas, había menos piojos, menos pulgas, garrapatas, etcétera, que otros lugares que eran más viejos y por tanto tenían de ese tipo de alimaña. Bueno, tampoco contaban con agua corriente, eso sí es una pega, ni ningún tipo de cuartos de baño, y el hambre era una constante. Si bien el desmantelamiento del gueto de Lodz tiene lugar en 1942, el mismo año de la muerte del matrimonio, a ninguno de los dos lo llegan a trasladar, ellos mueren allí. Se supone que ella muere por tener coágulos en las venas a finales de marzo y él muere por fallo cardíaco 23 días después. Teniendo en cuenta la muy delicada salud de Ludwig, que para cuando se lo llevan tiene ya 58 años, y que Hedwig tenía 66, ella era mayor, me sorprende que consiguieran aferrarse a la vida tanto tiempo. Verbal sabía que iban a una muerte segura y se aseguró de entregar su último artículo el día antes de su partida. George Peake, por su parte, no corrió mejor suerte. Él volvió a Praga en 1938, después de la invasión alemana de Austria, pero poco después lo alcanza el ejército nazi. En 1941, la SS monta en un campo, un gueto en Terezín, con el doble objetivo de actuar de lugar de paso para los jóvenes y adultos y casa de retiro para los ancianos y prominentes y personas prominentes. Bueno, pues Peake cumplía con ambas condiciones. Para entonces tenía 82 años y había sido nombrado miembro de la Academia Checa de las Artes y las Ciencias, aunque por supuesto le habían retirado el título y lo habían expulsado de la academia. En fin, Peake llega al campo de concentración el 13 de julio del 42 y muere 2 semanas más tarde. De los 144.000 judíos enviados allí, en torno al 25% mueren en ese lugar, el 60% acabarían en Auschwitz u otros campos de exterminio, y esto deja solo al 15% de la población que pasó por allí la posibilidad de sobrevivir. Bueno, por último comentar que Paul Funk formó parte de ese 15%. Él acabaría allí en 1944 y consigue sobrevivir probablemente porque solo va a estar allí encerrado unos meses antes de que acabara la Segunda Guerra Mundial. Muy bien, pues como siempre, Amelia, gracias por compartir con todos los oyentes de Radio Sefarad estas interesantes historias sobre matemáticos de origen judío. En este caso hemos tenido oportunidad de conocer la de 2, aunque brevemente quizá por el tiempo más ajustado, pero no por ello menos interesante. Así que gracias por hacerlo y te esperamos como siempre aquí en tu programa. Gracias a ustedes.